Tal hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Estamos en esta oportunidad analizando, viendo el libro de Esdras y de Nehemías. Estos libros relatan el regreso a la tierra de Israel a partir del edicto de Ciro, el gobernante medo-persa, por el cual les permite regresar y reconstruir la ciudad, los muros y el templo en Israel. Entonces, una vez atravesado el exilio babilónico, Esdras, junto con Zorobabel, Esdras y Nehemías, regresan y lideran la restauración de la nación de Israel. Esdras es el sacerdote quien restaura la vida espiritual de la nación, y Nehemías es el gobernador que edifica los muros y administra la situación práctica de la vida de la ciudad. Bueno, este regreso fue profetizado, si ustedes quieren buscarlos, en Isaías 45, del 1 al 5, donde Dios habla de Ciro el persa, y esta profecía fue dada por el profeta Isaías 200 años antes de la existencia de Ciro, y lo nombra por su nombre, hablando de que él iba a ser aquel que iba a traer la posibilidad del regreso y la restauración de Israel a su tierra. En cuanto a la profecía, es importante resaltar lo siguiente. La profecía, ¿cómo es que se produce la profecía? Es la visión, es la revelación que Dios da a un hombre, a una mujer, trayendo a su mente el conocimiento de algo que ha de acontecer en el futuro. ¿Y cómo sucede esto? Esto sucede teniendo en cuenta la presciencia y el conocimiento anticipado de Dios. Y esto tiene que ver con los atributos de Dios. Todos temas que vamos a ver en la próxima materia doctrina, porque vamos a ver sobre teología, vamos a ver sobre los atributos de Dios. Dios es omnisciente. ¿Y eso qué significa? Que Él conoce todo, el pasado, el presente y el futuro en un instante. Y al ser omnisciente, Él puede revelar cosas que han de acontecer en el futuro. Entonces, de esto se trata la profecía, de revelar los acontecimientos futuros, que no solo tienen que ver con las contingencias y decisiones y situaciones humanas, sino también con un plan que Dios tiene. Y es importante entender esto porque Dios es el soberano, el amo de este universo, y Él está desarrollando un plan, y Él está desarrollando un clímax en la historia que pronto ha de ser revelado. Y vemos entonces en todos estos procesos históricos que tienen que ver con naciones paganas que ni siquiera tienen temor de Dios, pero que Dios está actuando en ese concierto, llevando adelante un plan. Y por esto mismo le revela a Isaías que ellos iban a regresar a la tierra cuando él levantase, cuando permitiese que los medo-persas estuviesen en el poder. Bien, hecho este paréntesis, vamos a ver más en detalle esto, ¿no? Como les decía, Dios es soberano en el concierto de las naciones del mundo, y Él tiene todo poder y dominio. Y el capítulo 2 de Daniel revela la sucesión de imperios humanos. Es decir, Nabucodonosor, si ustedes quieren acompañarme, el capítulo 2 de Daniel, que era el rey que gobernaba en el tiempo del exilio. Nabucodonosor es un rey de Babilonia, y Daniel fue deportado junto con los nobles, y entre ellos seleccionan unos jóvenes para estar cerca
para servir en el palacio del rey, y estando en el palacio del rey, el rey tiene un sueño y Daniel recibe revelación de parte de Dios para entender el sueño y su interpretación. Y el sueño que Daniel tiene en el capítulo 2, ustedes lo leen si quieren, da cuenta de una imagen muy terrible, muy grande, donde su cabeza era una cabeza de oro, su pecho y sus brazos de plata, su cadera y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro y la parte de los pies hierro mezclado con barro cocido. No podían interpretar esta imagen porque hasta incluso el rey la había olvidado. Ustedes léanlo con detenimiento. La cuestión es que Daniel recibe de parte de Dios la interpretación. Y la interpretación es esta, que esta imagen completa es el resumen del desarrollo de toda la historia humana, comenzando desde el imperio babilónico, terminando por estos dedos del pie, donde existen alianzas humanas, como no se puede mezclar el hierro con el barro cocido. Y esto es algo que ya en gran parte ha sido comprobado. Históricamente esta sucesión ya ha sido comprobada. El imperio babilónico, que es la cabeza de oro, gobernó desde los años 605 a 539. Luego le sucedió la invasión, vino una invasión de los medo-persas, quienes estuvieron en el poder de aquel momento, de aquel lugar, desde el año 539 al 331 a.C. Luego, por medio de Alejandro Magno, el imperio griego, 331 al 168 a.C. Luego se levanta el imperio romano desde el 168 hasta el 476 después de Cristo. Esto, hasta este momento, es todo lo que ya se ha cumplido. Y ustedes piensen que Daniel, cuando escribe esto, cuando Dios le revela esto, estaban en este periodo, estaban en el imperio babilónico, es decir, en el 600 a.C. Y en el 600 a.C. Dios le revela cosas que habían de acontecer hasta este periodo y mucho más al final de la historia, que tiene que ver con esto. Bien, puse esta imagen y este recuento histórico porque es importante, ya que estamos viendo justamente libros históricos, que Dios es soberano en el concierto de las naciones, que Él está desarrollando un plan, Él es el dueño, Él pone reyes y saca reyes. Y este último periodo del Imperio Romano, acá dice Estados Unidos, URSS, 476 hasta la avenida, bueno, no le den mucha bolilla a esto de Eisenhower y Khrushchev, porque esto es una imagen que yo saqué de internet, pero esto tiene que ver con otro momento histórico que no le presten atención a esto, porque no es así. Ya vamos a estudiar por medio de la materia que es escatología esta última semana de Daniel, que son 7 años, y cómo se han de desarrollar, ¿sí? Pero dice el capítulo 2 de Daniel que en los días de estos reyes Dios levantaría una piedra no cortada con mano que golpearía a esta estatua en sus pies y desmenuzaría todos los imperios mundanos. Todos los imperios humanos serían destruidos. Entonces, esta destrucción que ha de venir tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo.
Jesucristo es esa piedra no cortada con mano que ha de golpear a los imperios humanos y que instaurará el reino de Dios de manera definitiva. Así que fíjense si no tenemos un panorama tremendo, hermoso, por delante nosotros, los hijos de Dios. Bien, vamos al libro de Esdras. Esdras significa ayuda, o Jehová ayuda. Y Esdras, a partir del capítulo 7, nos relata un poquito sobre sus dones y su llamado. 7, 6 al 10 dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Jehová, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba con Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras fue un doctor de la ley, alguien que, como bien dice acá, preparó su corazón para inquirir, para investigar, para cumplirla, para vivir la palabra, experimentar la palabra. Y en tercer lugar, para enseñar la palabra. Y todo aquel que tiene un llamado a la enseñanza en la iglesia, la enseñanza es un don, debe experimentar y debe poner en práctica esto. Preparar su corazón para inquirir, para investigar, dedicar tiempo a meditar en la palabra, a conocer la palabra, a poder rumiarla. Segundo lugar, cumplirla, ser transformado en nuestra mente y en nuestras actitudes, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de administrar el dinero. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser transformadas y alinearse con la palabra, para que también tengamos autoridad para lo tercero, que es enseñarla. Qué tremendo el proceso, ¿no? Pero Esdras fue un hombre que experimentó este proceso en 3 dimensiones, y fue un hombre usado por Dios para restaurar la nación. Vemos allí en el capítulo 3 que lo primero que hace, si ustedes me acompañan, versículo 1 y 2, cuando llegó el mes 7 y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Lo primero que hicieron fue restaurar el altar de adoración, es decir, invocar a Dios, levantar su nombre, establecer allí una búsqueda de Dios, de exaltación, y proclamar su grandeza. Y el reino de los cielos ahí empezó a obrar poderosamente en la restauración. Lo primero que tenemos que hacer es restaurar nuestra relación con Dios. Segunda cosa importante que hace Esdras es enseñar la palabra. Vamos a Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículo 1. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y dice más adelante que les daban el sentido a lo que leían, es decir, interpretaban lo que significaba. Y dice que estaba todo el pueblo, hombres, mujeres y niños, todos los que podían entender. Y el propósito de un hombre llamado a la enseñanza, un llamado a predicar, es enseñar la palabra. Tenemos que enseñar la palabra de Dios. No tanto de anécdotas y de experiencias, sino tanto de lindas historias que pueden ser entretenidas. Hay que enseñar la palabra de Dios, porque lo que enseñamos de la palabra es lo que trabaja en el corazón, es lo que produce un efecto de transformación. La palabra purifica, la palabra transforma, la palabra hace nuevas las cosas, restaura, sana, limpia, lava, equipa, transforma al ser humano. Entonces nosotros tenemos que enseñar la palabra de Dios a niños, a jóvenes, adolescentes, a toda la generación, que estén empapados de la palabra de Dios. A esto se dedicó Esdras. Otra cosa muy importante que enseñó Esdras es a confesar los pecados, a arrepentirse del pecado y abandonarlo. Vemos allí en el capítulo 9, versículo 1, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, que ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puesto de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Hay que confesar, y esto nos habla de ser sensibles a la amonestación de la palabra. Ustedes saben que una de las áreas del espíritu humano una de las áreas es la capacidad de adorar a Dios, de tener comunión con Dios. La otra área es la capacidad de tener intuición, es decir, en revelación de la presencia de Dios, de los propósitos de Dios. Y la tercera cosa que funciona en el espíritu humano es la conciencia. La conciencia es esa capacidad de juzgar y de discernir lo bueno y lo malo. Y nosotros tenemos que tener una conciencia despierta, aguda, sensible. Por eso confesar los pecados, arrepentirnos, abandonarlos, forma parte del obrar de Dios en la conciencia humana. Y nosotros tenemos que trabajar con nuestras conciencias y hablar a la conciencia del ser humano para que podamos vivir en santidad. La otra cosa que Esdras enseñó es a aclamar y alabar a Dios. Fíjense capítulo 9, versículo 4. Cuando se levantaron sobre la grada de los levitas, Yeshúa, Bani, Cadmiel, Sabanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios. Y dijeron los levitas a Yeshúa, Cadmiel, Bani, Jabasnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías: levantaos y bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham
y lo sacaste de Ur, de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra. Y entonces claman y alaban y hablan de los portentosos hechos de Dios, de las poderosas obras de Dios. Levantan su nombre, recuerdan el pacto, exaltan, avivan el fuego del amor a Dios, avivan el fuego de los hechos de Dios, avivan el fuego de la adoración a Dios. Gloria a Dios por estas cosas. No solamente llegan a este punto, sino también lleva a comprometerse a obedecer la ley de Dios. Vemos también en Nehemías capítulo 10, versículo 29. Se reunieron con sus hermanos y sus príncipes para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Es decir, hubo un compromiso. No fue solamente adorar, no fue solamente enseñar, no fue solamente confesar, no fue solamente adorar, sino tomar decisiones, hechos concretos de obedecer a Dios. Tremenda la obra, ¿no es cierto?, de Nehemías. Y todo aquel que ama al Señor tiene que esforzarse por estos puntos, por enseñar a restaurar el altar, por enseñar la palabra, por enseñar a confesar los pecados y arrepentirse, enseñar a clamar y alabar a Dios y tomar un compromiso de cambio. Vamos al libro de Nehemías. Nehemías significa consolado por Jehová. Y vemos que Nehemías era un varón comprometido con su pueblo. Él era copero del rey, es decir, tenía un lugar de privilegio, estaba muy acomodado en su posición, era un hombre de confianza al rey en ese momento. Y le traen noticia de cómo estaba el pueblo. Esto está en capítulo 1, versículo 2 al 4, y él dice que le duele en su corazón, que ayunó y oró por esta situación. Y en ese sentido empieza a pensar, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo con esta situación? Qué importante, ¿no? Dice que entonces en ese tiempo de oración, que duró más o menos 4 meses, él estaba orando para que Dios lo usase para hacer alivio y poder hacer algo en favor de aquellos que estaban todavía allí en Israel, pobres, desprotegidos, con los muros rotos, una ciudad destruida y quemada. Y dice que oró por esto y que Dios le dio la oportunidad. Dice capítulo 2, versículo 7, estuvo orando y planificando, y entonces cuando el rey vio que estaba triste, le dice, ¿qué te pasa? Y le cuenta lo que pasaba, y le dice, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me flanqueen el paso hasta que llegue a Judá, y cartas para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Él estaba orando para que Dios le proveyese recursos y la posibilidad de ir y trabajar con sus hermanos, y Dios se lo dio. Y vemos después en todo el libro cómo él llega a la ciudad, analiza el estado de la ciudad, del muro, y organiza a todo el ejército que lleva con él, más los que ya vivían en el lugar y los que van volviendo y regresando en los distintos periodos, y organizan y levantan el muro, y también más adelante terminan de hacer el templo. Inspiró Nehemías con su ejemplo. Vemos ahí en el capítulo 5 especialmente, versículo 12 en adelante,
él ve que había usura, es decir, que prestaban con altos intereses a las personas que estaban en necesidades, y los confronta para que no se produzca usura entre los hermanos. Y entonces él versículo 11 dice, os ruego que les devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Y después dice más adelante, en el versículo 14, relatando la actitud que él tuvo frente a la necesidad del pueblo y frente a cómo fue generoso con sus propios recursos. Dice en el versículo capítulo 5, 14, también desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Es decir, ellos tenían por la reglamentación la posibilidad de exigir el tributo como gobernador y de esa exigencia, de ese tributo cobrado a la población, comer de ahí y desarrollar su vida desde ese recurso. Pero él dice que ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoreaban del pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También en las obras de este muro restauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí en la obra. Además, 150 judíos y oficiales y los que venían de las naciones que habían alrededor de nosotros estaban a mi mesa, y lo que se preparaba cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y también eran preparadas para mí aves, y cada 10 días vino en toda abundancia, y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí, para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. Qué tremendo, hermanos. Qué hermoso sería poder tener políticos de esta talla, ¿no es cierto? Este era un gobernador que no exigió tributo para pagar su vida, sino que él trabajó en la administración de la gobernación con sus propios recursos. Y eran 150 personas que se sentaban todos los días a su mesa y lo pagó él. Él pagó. Él pagó. No solamente lo que él consumía y los que estaban con él, que formaban parte de una misión oficial, sino también dice que él trabajó y restauró el muro y guardó y preservó, es decir, un ejemplo de servicio, poniendo su vida, poniendo de sus recursos, comprometiéndose generosamente con la obra de Dios. Estos son los hombres que necesitamos que Dios levante en este tiempo. Amén. Vemos también capítulo 4 y 6 cantidades de situaciones en las cuales él experimenta la oposición y cómo no retrocedió, sino que siguió adelante. Bien, y vamos a entrar entonces ahora en el libro de Esther. Les confieso que los libros, parte de los libros más hermosos del Antiguo Testamento, son el libro de Ruth y el libro de Esther. Dios me ha hablado mucho a través de estos libros. He visto la mano del Señor, el Señor me ha fortalecido, me ha consolado, me ha animado, me ha recreado en su sabiduría, en su soberanía. Por eso son dos libros sumamente amados por mí, el libro de Ruth y el libro de Esther.
Y el libro de Esther, la palabra Esther significa estrella. Este libro relata cómo Dios, de manera providencial, salvó a su pueblo del exterminio en el imperio persa. En principio se produce que Basti, que era la reina de ese momento, es desechada, un acto de orgullo de ella, de no querer presentarse delante del rey, y se produce una vacante en ese lugar de reina, y hay un concurso de belleza que se hace y se presentan varias doncellas. Esto está en el capítulo 2, y es elegida Esther. Esther no dice al rey a qué pueblo pertenecía, pero es introducida de manera soberana en el momento justo, en el momento oportuno, en la corte del rey. Y justamente en ese tiempo había un funcionario que se llamaba Amán, que no soportaba ver que había un judío que se llamaba Mardoqueo, que era tío de Esther, que se sentaba en la puerta porque era parte de los de funcionarios que tenían responsabilidades allí en el reino. Y Amán veía que el judío Mardoqueo no se arrodillaba delante de él. Entonces esto le fue produciendo un odio. Dice, ¿qué voy a hacer? Lo voy a matar a este tipo. Y empieza a planear, estoy haciendo un relato por una cuestión de tiempo de todo lo que sucedió. Y él no solamente planea matarlo, sino que hace una horca y prepara una horca y planifica de cómo va a organizar todo para ahorcar a Mardoqueo en ese lugar. Cuando va planificando esto, también él entra delante del rey y le pide la destrucción de los judíos, es decir, que hay un pueblo que no obedece a Dios, que no obedece las leyes, que son desobedientes, son sediciosos, y entonces planifica la destrucción de los judíos. Y es allí donde Mardoqueo le cuenta esta situación a Esther y le pide que ayune. Y ahí se juntan en ayuno Mardoqueo con sus amigos y Esther y las chicas que la asistían, y tiene un tiempo de intercesión de 3 días delante de Dios. Esto está en el capítulo 4. Y es una frase muy importante la que Mardoqueo le da a Esther, porque tiene que ver con las oportunidades y los momentos claves en nuestra vida. Y Mardoqueo le hace ver a Esther que ella estaba en esa posición y en ese lugar, no por fruto de la casualidad, sino por un plan de Dios y por un momento clave de su vida y de la vida de la nación. Capítulo 4, versículo 13 al 14. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas, absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Es decir, el lugar correcto, el momento oportuno. Ese era un momento clave. Y discernir el tiempo de Dios, el kairos de Dios, el momento oportuno, es fundamental para que en ese momento aprovechemos la oportunidad y hagamos la voluntad de Dios, porque son esos momentos que determinan un montón de otros sucesos trascendentes. Así que podamos discernir los tiempos de Dios. Ya le estoy contando el final de la historia, pero Amán termina muriendo en su propia horca y Mardoqueo es exaltado por el rey, y esto está en el capítulo 5 al 10. Y a partir de este hecho de liberación se celebra
el Purim, que es una fiesta para los judíos donde ellos recuerdan cómo fueron liberados a través de la intervención de Esther en este trono, adelante del rey, y cómo Dios exaltó a Mardoqueo. Bien, queridos hermanos, este es el final de los libros históricos, y como les adelanté, no vamos a poder, no, por cuestión de tiempo, desarrollar los libros poéticos y de sabiduría, ni tampoco los proféticos. Pero creo que hemos cumplido con lo que nos hemos propuesto, es de ver todo el desarrollo histórico, la ubicación de cada uno de los libros y el contenido medular de cada uno de ellos. El Señor les bendiga y que nos reencontramos en las próximas clases, en los próximos momentos.